Bueno, iniciamos entonces el proceso de grabación. Listo, nuevamente muy buenos días. Estamos ya iniciando entonces el proceso de grabación para que efectivamente puedan tener el acceso a este EBAP, que ya es el último, ya de la semana 6 correspondiente al curso de la electiva 2 de Project. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se encuentran, Sebastián y Henry? Profe, Muy bien, 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 profesor, muchas gracias. Qué bueno, me contento, alegra mucho. ¿Cómo dices? contento y nostálgico que ya vamos a coronar si Dios quiere. Uy, sí, sí, gracias a Dios ya coronando ya para que sepan ustedes graduar. Qué bien, qué bendición. De verdad que me alegra mucho también por ustedes. Bueno, vamos entonces inicio. ¿Qué dudas tienen con respecto a lo que hemos venido realizando efectivamente de esta asignatura de Project? No solamente la tarea que se está presentando actualmente, que ya es efectivamente la última, donde ya tenemos, digamos, una tercera fase que corresponde al seguimiento y a los informes, sino también a las anteriores. ¿Qué dudas han tenido con respecto al tema de la configuración inicial que se debe hacer del project, a la configuración de las tareas, a la configuración de los recursos, que ya son los entregables que hemos realizado, pero pues si tienen alguna duda precisamente para aprovechar y reforzar? De lo contrario, pues la tarea que estamos haciendo actualmente que corresponde ya al tema de seguimiento y de informes, y con eso ya estaríamos ya finalizando efectivamente el manejo completo de Project, dando la claridad, por supuesto, que cuando hablamos de Project Libre, pues todavía hay algunas diferencias con respecto a Microsoft Project Professional, donde Microsoft Project Professional pues puedo hacerle, digamos que un mejor uso efectivamente cuando estamos hablando de llevar a cabo el seguimiento de proyectos, pero cuando nosotros aprendemos efectivamente a manejar Project Libre, al pasarnos a Microsoft Project Professional, es prácticamente lo mismo, entonces no vamos a tener ningún inconveniente en poder efectivamente resolver lo mismo también desde allí. Entonces, adelante, los escucho. Adelante, Sebastián. Profe, bueno, pues a mí en el manejo del Project Libre, yo estoy con un amigo y él tiene pues, licencia de el MS Project. Me parece que los dos son muy buenos. La ventaja del MS Project es que, digamos, es un poquito más sencillo, sí, hay que decirlo. Es muy manejable, pero uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de meter los datos. O sea, es más sensible que el MS Project. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esta última actividad, la que es para entregar esta semana, cuando metemos estos porcentajes, a veces como que se me descuadraban mucho las gráficas. Entonces sí me ha dado a veces cierto lidia con esto y me toca ir a verificar y a veces se le va, no sé por qué, uno le pone por ejemplo el 20% de la actividad y esa gráfica, ¡pum!, cambia, pero cambia harto y se desconfiguran a veces las horas de trabajo y todo eso, entonces toca uno que estar muy pendiente de eso. Como dicen por ahí, hay que saber dónde mete uno bien el dedo. Exacto. Gracias, Sebastián, por lo que acabas de comentar. Sí, efectivamente, digamos que lo que tú acabas de mencionar, el Project Libre, digamos que es muy sensible en ese aspecto, porque no nos permite, como sí lo hace Microsoft Project Professional, hacer una redistribución de recursos de manera automática. Entonces, cuando yo hago unos cambios en Project Libre, tengo que tener la claridad a ojo, efectivamente, poder identificar en dónde se me están sobreasignando recursos para nosotros mismos entrar a forzar las tareas y forzar incluso los recursos que permita efectivamente darle continuidad al proyecto sin ningún inconveniente. Digamos que esa es una diferencia con lo que tú acabas de mencionar entre Project Libre y Microsoft Project. Mientras que Microsoft Project, cuando tengo una sobreasignación de recursos, él de una vez me alerta y me los muestra y yo simplemente entro y le hago de manera automática que me haga la reasignación de los recursos, y si ya yo veo que la reasignación quedó acorde con lo que necesito, pues efectivamente ya lo podemos dejar así. Y si no, procedo a hacer lo mismo que hago efectivamente con Project Libre, de ya manualmente forzar efectivamente alguna tarea, alguna fecha o forzar algún recurso. Henry, adelante.
cuál es pedagógicamente el proyecto que estamos mirando, pues le permite a uno el tema de la prueba y el error que uno analiza con el Excel que tiene de modelo para tratar de entender cómo mejor el porqué de las cosas. Y dentro de lo que encontramos en el ejercicio que estamos haciendo es en la actividad, la actividad penúltima, donde hay una restricción con el día del secado, que en el ejercicio anterior aparecían 16 horas y ahora aparecen 8 horas, que es lo que debe aparecer, pero entonces todavía no hemos logrado saber cómo se hace la restricción, porque si uno le coloca manualmente las 18 horas, pues cambia el número de días a 1, ¿ya? Entonces, de pronto, para que por favor nos aclare eso en ese punto que tenemos la duda en estos momentos. Y la otra en la gráfica, cuando se hace el tema ya que la gráfica en este nuevo proceso se desagrega, ella se corta en unos días. Ok, Henry, listo. Ya lo vamos a mirar entonces. Voy aquí entonces a proceder efectivamente a Gracias. compartir. Gracias a usted, Henry. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta? Efectivamente, ¿qué es lo que nos indica la guía? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar realizando? Entonces, si me vuelvo un poco aquí a los cambios efectivamente que nosotros hicimos, me voy a regresar, discúlpenme, aquí me regreso. Aquí, en el tema de la programación de los recursos. Y voy al mismo tiempo aquí a mirar entonces el proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que hasta la parte de prácticas fase 2 teníamos las fechas que iniciaban aquí el 1 de mayo y aquí finalizaba, creo, no finalizaba el 16, finalizaba antes. Pero ya en la práctica fase 3, con los otros cambios que hacemos, él automáticamente, efectivamente, me hizo los movimientos de las fechas. ¿Esto a qué se debe? Entonces, primero, él ya lo que hace es definir que definitivamente el 1 de mayo es un día festivo porque desde un comienzo nosotros le indicamos que este primero era no laborable por ser festivo. Entonces ya cuando se hace toda esa redistribución y cuando se hace ese seguimiento y se aplican efectivamente ya la línea base, cómo va a quedar, ya entonces él identifica, bueno, como el 1 de mayo es festivo y está para iniciar el 1 de mayo, pues no voy a mostrar aquí 1 de mayo, aunque inicialmente él me mostraba aquí 1 de mayo, pero aquí el terminado seguía siendo 2 de mayo, 5 de la tarde, porque finalmente seguía siendo un día. Este 1 de mayo era un día muerto. Pero entonces ya automáticamente lo que hace es reacomodar donde dice, no, iniciamos el 1 de mayo, pero el 1 de mayo es festivo, entonces realmente estamos iniciando el 2 de mayo a las 8 de la mañana y finaliza el mismo día a las 5 de la tarde porque efectivamente este transporte material está programado para que se haga en un día. Eso es en automático que lo hizo. O sea, no es algo que nosotros hayamos entrado a forzarle este 2, sino que ya él empieza a hacer esos movimientos de manera automática. Y ahí es donde nosotros efectivamente empezamos a mirar. Tú acabas de comentar algo, Henry, ese día de secado. Resulta que ese día de secado, algunos lo dejaron como un día independiente, no había problema. Si quienes lo dejaron como un día independiente, aquí les debía marcar de 11 de mayo a las 3 de la tarde hasta el 12 hasta el día 12 de mayo, perdón, del 11 de mayo, aquí 10 de mayo, sí, del 11 de mayo, 2 de la tarde, hasta el día 12 de mayo, 3 de la tarde. Y este transporte era del 10 de mayo, 3 de la tarde, hasta el 11 de mayo, 3 de la tarde, quienes lo hicieron de manera independiente. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio y de una vez le indicamos que efectivamente me tiene que tomar un día adicional de secado, ese día es el que efectivamente le estoy indicando aquí que le estoy sumando. Y ahí es donde ya él efectivamente me lleva que esta tarea de transportar el componente A no dura realmente un día, sino que se me va del 10 al 12 de mayo, es decir, 2 días por este día adicional que efectivamente yo le estoy indicando que corresponde al secado. ¿Sí? Sin embargo, no son 2 días
que se esté haciendo efectivamente de uso de este camión. Por eso es que aquí él efectivamente ya me muestra un porcentaje como tal de lo que realmente estoy utilizando estos 2 días. Si nosotros miramos el ejercicio 1 a 1, vamos a empezar a identificar dónde está, digamos, por decirlo así, dónde está el secreto de esto. El secreto está en los predecesores. Digamos que los inicios, la cantidad de días que se necesite o la cantidad de horas, que depende efectivamente del recurso que yo tenga disponible, el primer secreto son los predecesores. Poder establecer efectivamente qué actividad es la que yo necesito hacer, pero que sea secuencial de la siguiente. Entonces vamos a hacer un resumen aquí rápidamente. Cuando nosotros tomamos este transporte de material, que fue lo primero que se inició, ya sabemos que el primero es festivo, no se tiene en cuenta, se hace el 2 de mayo. El 2 de mayo a las 5 de la tarde se libera el camión. Ya luego viene el proceso de fabricación, pero el proceso de fabricación es un hito, es una tarea resumen que tiene a su mismo tiempo varias subtareas, como lo es fabricar el componente B, donde claramente el ejercicio me indica, venga, fabricar el componente D son 3 días. Entonces, si yo a él le indico aquí que son 3 días, él aquí inicia entonces el 3 de mayo hasta el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque depende de que yo primero haya realizado el transporte. Entonces, yo por eso le digo aquí predecesor 1, porque si yo le quito este de predecesor, fíjense, y necesito actualizarlo. Ah, ok, ya. Aquí no me va a poder hacer un cambio y ya les voy a decir por qué. Como ya se estableció la línea base, ya aquí sí, al quitar este precesor ya no me hace los cambios. Por eso es que nosotros en la actividad anterior que hicimos establecer línea base, fue cuando nos aseguramos que efectivamente ya así era como debían quedar. Porque al estar la línea base, efectivamente ya es lo que él me toma y guarda ya toda esta información clara como parte del proyecto. Pero si antes de establecer la línea base, yo le quito este 1, él aquí automáticamente me hubiese cambiado a 2 de mayo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo que es predecesor de este transporte. Pero claramente para yo poder fabricar este componente B y para poder fabricar el componente C, primero tuve que haberlo transportado. Y fíjense aquí la diferencia que hay, porque es que en el ejercicio en algunos casos me dice que demora X cantidad de días. En otros ejercicios me dice que demora X cantidad de horas hombre. Por eso es que empieza a darse efectivamente la diferencia y donde nosotros empezamos a hacer un forzamiento de la asignación de estos recursos porque se me empiezan a sobreasignar. Cuando nosotros habíamos hablado del transportador de fabricación, efectivamente este de 3 días era uno de estos dos donde efectivamente teníamos, solamente necesitábamos de 5 trabajadores. Pero resulta que había otra actividad donde se tomaba los 10 trabajadores, o sea, al 1000%. Ahí era donde nosotros empezamos a mirar, venga, yo no puedo estar utilizando la cantidad de trabajadores para fabricar, de fabricación, que son 10, y al mismo tiempo estar haciendo la fabricación de otro componente donde necesito 5 de ese recurso, no 5 recursos adicionales, sino 5 de los 10. Entonces, es imposible yo tener a 5 trabajadores al mismo tiempo en 2 fabricaciones diferentes. O lo tengo en la fabricación de B o lo tengo en la fabricación de C. Por eso es que aquí lo que hicimos fue forzar la reasignación de tal manera que le indiquemos, venga, aquí efectivamente necesito 5 trabajadores, pero como en total son 10 trabajadores de fabricación, en simultáneo para la otra fabricación voy a utilizar los otros 5 trabajadores. Por eso aquí fue que le hicimos un cambio en donde ambos sería el 500%, no uno al 500 y otro al 1000%. Eso hace que automáticamente me empiece a cambiar toda la parte de las fechas
y por ende, como ustedes mismos lo manifiestan, empieza efectivamente a cambiar aquí el gráfico, donde aquí aparentemente encontramos un corte, pero si observamos bien, es un fin de semana. Entonces, no nos está afectando. Si nos fijamos bien aquí en el gráfico de manera general, tenemos ocupado aquí el martes, perdón. Fíjense que aquí empieza miércoles, jueves y viernes. Aquí esta se hace en miércoles, jueves y parte del viernes. Aquí esta se hace se hace en el día miércoles. Pero si nosotros seguimos mirando aquí efectivamente el gráfico, observamos que luego sigue sábado y domingo que no son laborables. Por eso aquí ya arrancamos el lunes que está ocupado, el martes está ocupado, el miércoles está ocupado, aquí lunes y martes está ocupado. El jueves, fíjense qué pasa aquí con este jueves. Este jueves estamos hablando que es el 11 de mayo. ¿Y qué sucede aquí el 11 de mayo? Lo que tenemos es ocupado únicamente el camión que efectivamente es en este transporte. Y ese transporte, aquí lo tenemos. Aquí, denme un segundo, aquí reviso, corro aquí un poquito. Eso, para poder visualizar mejor el gráfico. Abrámoslo acá. Entonces, aquí entre el 10 y el 12 de mayo, que si miramos efectivamente en el calendario, del 10 al 12 es miércoles, jueves y viernes. Aquí tenemos este transporte donde estamos utilizando efectivamente el camión y está finalizando acá. Inicia acá y finaliza acá. Este día, fíjense que aquí dice más un día que es el de secado, que es el que efectivamente me está mostrando aquí como si estuviera en blanco. Pero fíjense que todo va acorde. Luego, ¿qué viene? Luego me dice, venga, necesitamos ensamblar el componente ABC que va del 12 de mayo hasta el 16 de mayo. No, realmente yo no estoy utilizando esta cantidad de tiempo. Si ustedes observan, aquí me dice que yo estoy utilizando 60 horas. Si nosotros miráramos del 12 de mayo al 16 de mayo, 10 de la mañana, vamos a hacer cuentas. Del 12 de mayo, 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde. Del día 13 van 8 horas. Del día 14, perdón, del día 3 al día, sí, del 12 de mayo, del día 3 de la tarde a 3 de la tarde del siguiente día, ahí estaríamos hablando que van ¿cuántas horas? Van 24 horas. Él toma el día completo, digamos, en 24 horas. Y si miramos del 13 al 14, van otras 24. Del 14 al 15 van otras 24. Fíjense que ahí ya van 20, 40, 60, y ya van 72 horas. Más las que van del 3 de la tarde del 15 hasta las 10 de la mañana del sábado. Ahí ya me pasé hace rato de estas 60 horas. Pero el por qué aquí me dice solamente 60 horas. Porque si nosotros observamos, entre el 12 y el 16 de mayo se nos atraviesa el 13 y el 14 de mayo, que es un fin de semana, que es este fin de semana que muestra acá, donde realmente no se está trabajando. Por eso en cantidad de horas no me está tomando la cantidad de horas totales, sino realmente las horas que corresponden a los días hábiles, teniendo en cuenta que aquí estoy utilizando el 100% de los trabajadores, que son 5 trabajadores de ensamble, que sería ese 500%. Entonces, si observamos, estas precesoras es lo principal para yo poder indicarle que para poder fabricar estos dos componentes, yo primero que haberlos transportado. Que para yo poder transportar el componente B, primero tuve que haberlo fabricado. Entonces, por eso tenemos este predecesor. Que para transportar el componente C, también primero tuve que haberlo fabricado, que es esta, pero adicionalmente, ojo, como estamos hablando de transporte, no solamente debo haberlo primero fabricado, sino haber liberado el camión cuando transporté acá. Entonces, por eso aquí ya yo le digo, necesito primero liberar, o sea, que esté fabricado el componente
pero también que haya liberado el camión que se está utilizando para transportar el otro componente, porque tenemos solamente un camión. Diferente si tuviéramos más de un camión, puedo entonces simultáneamente estar con un camión transportando este y con otro camión transportando este. Pero como es un único camión, aquí yo tuve que haberle forzado indicándole que primero tuve que haber liberado ese camión. Que para ensamblar BC, entonces, ¿qué sucede? Primero tuve que haber transportado B y haber transportado C para poderlos ensamblar. Por eso aquí empezamos a jugar con estas predecesoras. Que para transportar el material A, primero que haber transportado, perdón, ¿en dónde vamos? Aquí sí. Que para transportar el material A, primero tuve que haber liberado el camión. Entonces, yo pude haberle dicho, venga, libéreme este camión como predecesor, pude haberle dicho como predecesor la 6, que ahí estaba utilizando el camión, pero resulta que a las 6 el camión lo libero el 9 de mayo a las 5 de la tarde, lo que quiere decir que este material, si lo dejo como predecesor del transporte del componente S, estaría entonces transportando el 10 de mayo. Y aquí yo le indico transportar el 10 de mayo, de aquí en adelante todas estas fechas se me empiezan a correr hacia adelante, es decir, el proyecto se me empieza a retrasar el tiempo de entrega. Entonces, aquí lo que yo identifico es, como yo tengo un transporte de material el día 2 de mayo y no lo vuelvo a usar sino hasta acá, hasta el 8 de mayo, tengo varios días el camión quieto. Entonces, aquí yo le digo, venga, entonces este camión utilicémoslo para transportar el material A después de haber transportado este material. Es decir, lo más rápido posible, genéreme ese transporte. Por eso es que depende de la 1. De tal manera que eso me permita ir, entre comillas, adelantando también de ahí en adelante las siguientes tareas. ¿Por qué entre comillas? Porque a partir del 4 de mayo, que estoy liberando este camión, yo no puedo empezar a fabricarlo, porque para fabricar este componente de A, para fabricar A, ¿dependo de qué? Pues dependo de haber liberado los recursos. Por eso es que aquí nosotros decimos que esta fabricación de A depende de la tarea 3, que es haber fabricado el componente B. ¿Por qué? Para haber liberado este recurso que yo necesito. Pero como aquí yo necesito la cantidad de recursos, es decir, los 10, o sea, el 1000%, entonces también necesito haber liberado el recurso de la tarea 4, que es el recurso, los otros 5 trabajadores que utilicé para haber fabricado este componente C. Si bien es cierto, yo aquí libero 5 trabajadores a la 1 de la tarde y los otros 5 los libero a las 5 de la tarde. Yo pude acá haberle incluso dicho, venga, arránqueme a fabricar, inmediatamente finalice estas personas a partir de la 1 de la tarde. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de que de 1 de la tarde a 5, pues serían 4 horas que pudieron haber trabajado y luego viene un fin de semana. Eso puede hacer que esta parte acá se me adelante un poco. Claro que sí. O sea, esa es otra forma donde yo pudiera aprovechado, ser más eficiente y aprovechar estos recursos que libero aquí a la 1 de la tarde, aprovecharlos para que trabajen esas 4 horas que faltan para finalizar la jornada, adelantando efectivamente la fabricación de A. ¿Sí? También se puede hacer. Pero en este caso, digamos, lo que se hizo fue, no, dejemos que terminen tanto la labor de la 3 y de la 4 y que al mismo tiempo dependa de que me haya llegado ya el transporte del material A, que este sí ya se hizo hace rato, que fue el 3 de mayo. Por eso, aquí ya estamos, como aquí está finalizando el 5 de mayo, se está liberando, y el 6 y el 7 es un sábado y domingo respectivamente, por eso es que ya el 8 de mayo empiezo a hacer uso efectivamente de todos los trabajadores que tengo acá, los 10, por eso aquí los tengo al 1000%. Aquí sí los tengo full dedicados a que me fabriquen A. Por eso es que aquí no se me mueve este 1.75 días.
¿sí? Recuerden que ahí la actividad me dice que X cantidad de horas hombre, que al traducirlo al hacer la operación matemática corresponde a 1.75 días y se mantiene. Luego, ¿qué viene? Transportar. Ya primero lo transporto, luego lo fabrico y luego ya después de fabricado tengo que transportarlo de nuevo. Para transportarlo de nuevo sucede igual. Debo haber liberado primero el camión. Y este camión, pues ya, como estoy hablando de que estamos hablando del 9, después del 9 de mayo, pues resulta que yo aquí estoy utilizando el camión el 9 de mayo. Entonces, primero tengo que liberarlo y por eso depende de que efectivamente haya realizado esta tarea 6 para poder iniciar con este transporte. Entonces, por eso tenemos como predecesora esta tarea 6. Luego, ¿qué me dice? El mismo ejercicio me dice, venga, ojo, depende también de la fabricación de A, pero de fin a inicio. Entonces, por eso aquí le indicamos FC o los que están en español, perdón, FS o los que no tienen español sería FC. Quiere decir entonces que no solamente necesito haber liberado primero el camión, sino que adicionalmente necesito haber fabricado primero este componente, pues para poderlo transportar, porque si yo no lo he fabricado, no tengo que transportar. Por eso es efectivamente este 9. Y por eso es que está iniciando aquí este 10 de mayo hasta las 3 de la tarde, porque aquí se me libera efectivamente el 9 de mayo a las 3 de la tarde, pero es que yo necesito adicionalmente antes de arrancar con este transporte, necesito haberlo dejado un día adicional desecado. Entonces, por eso es que no me está empezando a transportar el mismo 9 de mayo a las 3 de la tarde, sino que primero tengo que dejar que seque efectivamente esta fabricación de A, es decir, desde el 9 de mayo 3 de la tarde hasta el 10 de mayo 3 de la tarde, y al 10 de mayo a las 3 de la tarde, ahí sí efectivamente arranco a hacer el transporte correspondiente. Y finalmente voy a ensamblar todo. Ya tengo fabricado A, B y C y ya tengo transportado A, B y C. Ahora necesito es ensamblar efectivamente ya todo, porque por aquí yo logré hacer el ensamble de B y C, pero me falta entonces unir A a ese ensamble. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo necesito para poder ensamblar este A que me falta, pues que B y C ya esté ensamblado, es decir, haber hecho ya la tarea 7. Por eso es que aquí yo ya tengo la tarea 7 de comienzo a comienzo, que es lo que nos está indicando el ejercicio. Por eso ahí le indico SS. Los que están en español sería CC. Pero ¿qué nos dice también el ejercicio? Nos dice que yo puedo iniciar estando esta actividad, este ensamble de B y C, al 50%. Es decir, cuando B y C, el ensamble, yo lo tenga adelantado al 50%, yo puedo empezar a ensamblar efectivamente a esos otros componentes. ¿Qué sucede? Que anteriormente, antes de generar la línea base, recuerden incluso que efectivamente en el avance del 50% del ensamble de B y C, arrancaba el ensamble del componente a B y C. Pero aquí sucede algo más, que para haber hecho esto, yo debo haber primero transportado ese componente de A para poderlo unir. Pero resulta que el transporte del componente de A finalizó fue el 12 de mayo a las 3 de la tarde. Y el ensamble de B y C finalizó fue el 12 de mayo a las 5 de la tarde. Fíjense que finalizaron muy similares. Por ende, realmente no logro que entre el 10 de mayo y el 12 de mayo al 50% estar iniciando ya esta actividad, sino que me toca esperarme un tiempo más porque todavía no me ha llegado el transporte de ese componente. Tengo que esperar entonces a que me llegue, por eso la predecesora también es la 10. Y por eso es que estoy iniciándolo el 12 de mayo a las 3 de la tarde, que es cuando realmente me llegó. Y un poquito antes que la finalización del ensamble de B y C, porque este finaliza a las 5 de la tarde. Entonces, estoy logrando hacerlo, no este 50% antes, pero sí un par de horas antes, porque este 50% realmente no me lo está permitiendo este transporte de este camión. Eso es en general, digamos, lo que se hizo
con la respectiva asignación de los recursos. Luego vinimos con el tema del seguimiento. En el tema del seguimiento, que es lo que corresponde ya a este último entregable, que es la parte de seguimiento y la parte de informes, nos dice que ahí fue donde establecimos efectivamente la línea base. Adicionalmente nos dice que debemos incorporar información sobre la situación real del proyecto en una fecha determinada durante su ejecución. Es decir, aquí le dijimos, venga, voy a hacer un seguimiento a partir del día jueves 11 de mayo a primera hora de la mañana. Y nos dice que se realiza un control del proyecto del cual se deduce que todas las tareas se han ejecutado según lo previsto, excepto la tarea de fabricación A. Entonces, esta tarea de fabricación A, aquí es donde efectivamente voy a empezar a hacer ese seguimiento. Como ahí hago el cierre, para poder mirar lo demás, solo se ha ejecutado un 20% e introducir efectivamente los datos. Cuando nosotros hicimos esos cambios, ahí es donde ustedes pudieron observar que él empezó a hacer estos movimientos de estas últimas fechas y adicionalmente empezó a aparecer los chulitos, efectivamente los verdes, que son efectivamente los de seguimiento, donde él ya me muestra que estas actividades ya están realmente al 100%. Y lo que no es entonces, lo que no está chuleado son las actividades donde tengo que entrar a mirar qué está sucediendo, por qué todavía no se encuentran al 100%. Eso es efectivamente lo que nos dice entonces aquí el ejercicio para poder hacer la actualización del proyecto. Como lo voy a hacer a partir del 11 de mayo a primera hora, me dice entonces que debo actualizar el trabajo completo hasta el día 10 de mayo incluido. Eso es efectivamente lo que tenemos que hacer. Y lo que debemos hacer es ir efectivamente a esa actualización de proyecto y en esa actualización indicarle la fecha en que necesitamos que esté efectivamente el trabajo completo para el proyecto completo. ¿Sí? Eso es entonces ya lo que efectivamente estamos nosotros ahí realizando, que era aquí a través de archivo, es donde nosotros podemos efectivamente estar manejando toda esta información y está la opción de actualizar, donde aquí le indicábamos a partir de qué fecha me actualizara el trabajo completado para el proyecto completo, que son las indicaciones que nos están efectivamente dando acá. Y finalmente, fíjense que aquí ya es donde empieza efectivamente a mostrarnos que está completado. Reprogramar el trabajo restante. Nos dice, bueno, ahora vamos a reprogramarlo después del 11 de mayo. Entonces, como lo estamos reprogramando después del 11 de mayo, por eso aquí me hizo cambios efectivamente en esta última, ya para poder estar entonces empezando ya a partir del 12 de mayo, porque empezamos a reprogramar esto faltante a partir del 12 de mayo. ¿Sí? Luego, ya finalizando, empezábamos ya a utilizar el área de informe. Y el área de informe básicamente era, bueno, vengamos entonces efectivamente aquí a vista y voy a empezar a extractar no solamente este Gantt que tengo, sino los diferentes gráficos. Entonces voy a extractar aquí cómo me muestra efectivamente el diagrama de red. Entonces, este es un informe donde claramente yo voy a poder identificar cada una de las tareas de manera independiente, cuánto está durando y de qué fecha a qué fecha está durando. Donde voy a ir efectivamente a este diagrama, que digamos es en forma de organigrama, donde me muestra que para fabricar el componente BC, o sea, aquí ya me muestra es la tarea resumen que tiene varias subtareas. Entonces ya aquí me trae esa tarea resumen puntualmente, que es la fabricación de BC, y qué es lo que las subtareas que hice en esa fabricación de BC. Cuánto fueron los costos de cada uno y el presupuesto total. Luego, el uso de la tarea, donde ya empezamos a mirar cada una de manera independiente, cada una de las tareas, el trabajador, el recurso que se utilizó y la cantidad de horas efectivamente que se hizo para la tarea y por ende
es la misma cantidad de horas que yo tuve que haber utilizado dichos recursos. Y la duración efectivamente que tenemos en día y también desde cuándo hasta cuándo. El inicio, el final, que es lo principal que nosotros necesitamos estar aquí mirando. Luego empezamos entonces al área de recursos, que ya efectivamente ya lo habíamos ingresado, pero aquí en el área de recursos también yo voy a poder indicar en este informe qué recursos estoy utilizando y cuáles son los costos totales efectivamente de cada uno de esos recursos. Recuerden que aquí porque aparece 1.450.000, porque el presupuesto es de 1.400.000, pero recuerden que estos 50.000 pesos adicionales es por el uso del camión. Recuerden que por allá se pagaba 30.000 pesos por hora, pero adicionalmente por el uso de camión iba a tener un único pago de 50.000 pesos, que son los que efectivamente evidenciamos acá. El uso de recurso, ya lo vamos a empezar entonces también aquí a identificar qué recursos fueron los que utilicé para qué actividades, para qué tareas y la cantidad de horas que utilicé efectivamente dicho recurso. Luego venimos aquí ya el proyecto, es un informe resumen donde me muestra efectivamente el nombre del proyecto, cuándo inició. Fíjense que aquí se mantiene que la fecha de inicio es el 1 de mayo, fecha de terminación tentativamente el 16 de mayo, de acuerdo a lo que nos estaba mostrando efectivamente aquí el Gantt. Y adicionalmente, aquí vuelvo otra vez al recurso. Ok. El administrador, que es lo que yo les indicaba, el nombre del administrador, y la fecha de estado en que se hizo. O sea, ¿por qué aquí me muestra esta fecha de estado? Porque días atrás es que ya yo efectivamente tenía realizado este seguimiento. Entonces, por eso me muestra esta fecha de estado de 12 de mayo. Que finalmente es lo que también se está indicando en el ejercicio. Por eso es que después del 11 de mayo ya lo que hacía era nuevamente esas reasignaciones de manera automática. Los costos totales, el trabajo en horas totales, el trabajo real en horas, ¿sí? Y posteriormente ya un informe final donde ya me muestra, digamos, esa parte de prácticas, él deja aquí atado el primero, digamos, con el que efectivamente se inició el ejercicio, pero realmente aquí está cobijado todo, práctica fase 1, fase 2 y fase 3, donde ya me muestra efectivamente de manera individual todas las actividades desde donde inicio hasta donde estoy finalizando, desde el primero hasta el 16, la duración en días, el porcentaje completado, porque hay algunas que no me las está mostrando todavía al 100%, entonces el promedio de porcentaje completado de de todo el proyecto. Ya aquí estamos hablando del proyecto en sí, cuál efectivamente es el avance, cuáles han sido las horas realmente de trabajo que se han hecho, cuáles han sido los costos reales efectivamente que llevo. Y finalmente, ya si nosotros queremos ver, digamos, otro tipo de diagramas, digamos el histograma, yo puedo activar acá, muéstreme el comportamiento del uso del recurso del trabajador. Él aquí me muestra entonces ese comportamiento. ¿Qué día lo estoy utilizando y cuánto tiempo? El de trabajador de ensamble y lo mismo el del camión. ¿Sí? Lo mismo acá, si entro aquí a mirar otro tipo de gráficos, digamos que aquí miremos, digamos, un remanente. En este caso no estamos teniendo remanentes, entonces por eso tampoco me está trayendo, pero son diferentes maneras efectivas de yo poder estar entrando a revisar todos estos recursos que estoy aquí utilizando. Sí, eso es básicamente ya con lo que estaríamos ya cerrando esta parte de seguimiento y esta parte de informe con la claridad nuevamente, vuelvo aquí al diagrama de Gantt, de lo que les dije, la diferencia con respecto a Microsoft Project Professional es que cuando él me muestra, cuando tengo sobreasignación de recursos, él aquí me va a mostrar los muñequitos en rojo y allí yo sí tengo la opción de ir a recurso y darle que me los reorganice. Es decir, que esa sobreasignación de manera automática nuevamente me haga una reasignación de los recursos para que él en automático sea el que me haga, digamos, este movimiento. Por ejemplo, el que hicimos manual
de que no sea 500 y 1000, sino que lo divida en 500 y 500 y por supuesto empiece a trabajarme las fechas correspondientes donde sí puedo trabajar de manera simultánea 5 recursos acá y los otros 5 acá. Microsoft Project Professional sí me ayudaría a hacer eso en automático. Y ya es más fácil, ya digamos a ojo, entrar a mirar si efectivamente es como lo necesitamos o si no, ya entraríamos a forzar nosotros de manera manual como lo hicimos con Project Libre. No sé si tengan ahí todavía alguna inquietud o fui claro y respondí a las preguntas que ustedes efectivamente acabaron de hacer. Sí, profe. Profe, pues sí, un aporte. Había, cuando en esta columna de porcentaje completado, me aparecían algunas tareas a mí que no se dejan modificar ese porcentaje. ¿Qué pasó? Me fui a revisar y cuando las actividades están condicionadas a una fecha de inicio, no se dejan modificar eso. O sea, y me tocó ponerle lo antes posible. Ya cuando uno pone lo antes posible, ya se deja modificar este parámetro, porque Eh, tenía enredo con eso. Exacto. De hecho, en el ejercicio, si no estoy mal ahí, hay una parte en donde hay algo donde uno le indica efectivamente lo antes posible. Y creo que uno de ellos es el del transporte del componente A, si no estoy mal. Y precisamente es con esa finalidad de que, venga, tiene una dependencia, una predecesora, pero cuando yo le indico lo antes posible es para que él identifique en qué momento yo puedo tener ya liberado ese recurso para de una vez poder iniciar esa actividad. Y de esa manera puede iniciarla antes y este porcentaje me va a variar. Ya este porcentaje entraría, digamos, si logro efectivamente que esa actividad se haga antes y la fecha efectivamente ya pasó, por supuesto, pues me lo va a mostrar aquí efectivamente ya a un mayor avance, no al 25, no al 50, sino posiblemente a un 75 o incluso ya a un 100%. Cuando logro efectivamente que hayan actividades que se logren empezar antes de. Digamos que lo que les digo, por la fecha en que nosotros hicimos efectivamente, o en el caso mío puntual, en la fecha en que hice el ajuste efectivamente de esta actividad, por eso es que la aquí no me mostró todavía que estamos al 100% ni aquí al 100%, porque en teoría, a la fecha de hoy, que estamos a 18 de mayo, digamos que ya efectivamente me debería estar mostrando todo en un 100%. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, el entregable entonces sería mandarle el fase 3 a su correo. Y en la plataforma subimos que estos pantallazos y los Claro, informes. digamos en zip, si ustedes logran comprimirlo en zip, no en RAR, sino en zip, pueden subir de una vez este archivo de project, lo pueden subir directamente a la actividad, pero comprimido en zip, solamente de esa manera. En RAR no me lo deja abrir. Bueno. En zip, sí. Si tienen dificultades, como lo hicieron con la actividad 4, donde subían en la actividad el PDF que genera, ¿sí? Que es este, y a través de mi correo electrónico institucional enviaban este archivo de Project. Profe, bueno, otra pregunta, es que yo sé que usted pide todo con lo de las normas APA, pero pues ya como para enviarle esos informes finales ahí, solo los informes, o volvemos a hacerle... No, exacto. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, porque es que si lo que ustedes hacen es, si ustedes me presentan a mí ese archivo, digamos, el archivo directamente de Project por zip, pues lo que yo voy a revisar efectivamente es esa actividad y ustedes efectivamente allí indican quiénes son las personas que están participando en dicha actividad, no es más. Lo que pasa es que con el otro curso, que muchos de ustedes están al mismo tiempo viendo conmigo, el otro curso de evaluación de proyectos, en esa parte de evaluación de proyectos que sí o sí tienen que subir las consultas a través de PDF, muchos no están utilizando las normas APA como debe ser. Digamos, cuando ya yo subo un PDF con texto,
con ejemplos, con números, con imágenes, con mapas conceptuales, pues yo lo mínimo que debo tener es la portada, la introducción, el contenido como tal, las conclusiones, los referentes bibliográficos, las citas del texto que yo me traigo, pues realmente ese texto de qué autor es, entonces son las citas que efectivamente debo colocar, las márgenes, el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado, sí, que es efectivamente lo básico. Mientras que acá es un programa el que ustedes me están mostrando directamente. Entonces es muy diferente ahí ya el manejo. Entonces ahí no habría problema. Como les digo, lo importante es comprimirlo en zip, lo suben y en las observaciones, en la parte introductoria, cuando ustedes lo suben, pues lo que ustedes anotan allí, colocar claramente quiénes son las personas que están integrando la entrega efectivamente de ese trabajo. Por supuesto, cada uno de manera individual, pues debe subirlo. Y repito, si tienen dificultad para poderlo entonces comprimir en zip, lo que hacen es subir el PDF del project, el PDF que genera, pero igual, quienes lo están presentando y me envían a través del correo institucional el programa del project. ¿Sí? Perfecto, Henry, profe. tienes la mano levantada, adelante. Sí, Henry, adelante que tienes la mano levantada. Señor, disculpe, ya nada más. Gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿He sido claro? ¿Logramos efectivamente comprender un poco más el uso y el para qué se utiliza este tipo de herramientas efectivamente, pues cuando nosotros estamos llevando a cabo un proyecto? Profe, a mí la verdad me gustó mucho. Yo ya se lo he hecho en los diferentes encuentros y pues ha sido de gran utilidad. Quería de antemano pues agradecerle el acompañamiento en los EVAP y en los EVAC. Me gustó mucho la asignatura. Sé que todavía nos queda el encuentro del sábado, sino que yo estoy trasnochando, entonces de pronto no me puedo conectar y quería de antemano agradecerle todo. Ok, claro que sí, Sebastián, no, con mucho gusto y a ustedes también gracias por haber estado presentes y por haber estado también tan participativos y por haber mostrado efectivamente interés con esta asignatura. Muchas gracias. No sé, Henry, si tengas alguna otra pregunta o quieras comentar o manifestar algo. Aló. No, profesor, muy amable. Muchas gracias por el tiempo, por la explicación. Gentil. Claro que sí, Henry, con mucho gusto. Entonces, pues hasta una próxima oportunidad y nos vemos Dios mediante el sábado. Sí, abrazo para todas y Felicidad, todas, profe. bendiciones. Que terminen de tener un bendecido día. Hasta Amén, igual. pronto. Gracias.